Y bueno, pues nuevamente bienvenidos. Bienvenidos a esta sesión de finanzas personales. Vamos a comenzar. Y bueno, pues primeramente presentarme con ustedes. Yo soy Alfonso Rangel. Yo tengo 35 años, soy originario de Guadalajara. Yo tengo, he estudiado lo que es administración de empresas, contador público y soy especialista en finanzas. Actualmente me desempeño como asesor financiero, como broker independiente de seguros registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y bueno, en la parte de seguros para personas y empresas. Actualmente tenemos una alianza con 11 de las principales compañías de seguros. Todas están supervisadas y reguladas. Aquí están los logos de algunas de las compañías con las que trabajamos. Al ser un broker de seguros, no soy un empleado de las empresas, simple y sencillamente lo que yo hago es que eh, me siento con el cliente y buscamos la compañía que mejor se adapte a lo que está necesitando proteger o invertir, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es un poquito a grandes rasgos de mi currículum y bueno, ya para poder empezar con la sesión del día de hoy, ¿va? Bueno, primeramente, no sé si alguno de ustedes ya había visto esta pirámide, es lo que nosotros le llamamos la libertad financiera. Ahorita se las voy a explicar. Bueno, la libertad financiera no es más que el dinero trabaje por nosotros y nosotros ya no tener que trabajar por dinero. Es decir, tengamos esa libertad de poder llegar a un punto de nuestras vidas en donde si trabajamos, sea más bien como por un hobby o como por alguna terapia ocupacional, pero no como por una necesidad. Actualmente nosotros, pues la mayoría estamos en la etapa en donde tenemos que trabajar para tener ingreso, para tener, ahora sí que para poder cubrir nuestros gastos. Pero bueno, la idea o la aspiración que siempre, pues que llegamos a tener es esa, ¿no? De que en algún punto de nuestras vidas nosotros lleguemos a generar la cantidad necesaria de activos, es decir, de bienes, para que podamos nosotros vivir, ahora sí que como dicen, de nuestras rentas o de nuestros activos, ¿no? Esta pirámide es como si fueran los cimientos de una casa, es como si viéramos una casa más bien, y la parte de abajo, pues son los cimientos, lo que le llamamos la protección, sigue ahora sí que el siguiente nivel la salud, el tercero la acumulación y el retiro, ¿no? Como en una casa, nosotros cuando vamos a construir una casa, pues lo primero que nos tenemos que fijar es pues en el terreno donde se va a poner esa casa, que sea un terreno firme, los cimientos, porque nada nos sirve pues de ponerle los mejores decorados, los mejores acabados, pinturas, etcétera, si los cimientos no están bien, si en los cimientos ahí pasamos de largo algunas situaciones que debemos de prever, porque en algún siniestro, alguna situación, algún temblor, etcétera, pues se va a caer esa casa, ¿no? Lo mismo ocurre con nuestra libertad financiera. Si nosotros no ponemos primero los cimientos, que es de protección, es decir, proteger el estilo de vida de nuestra familia o el de nosotros, cualquier situación que nosotros hagamos en nuestra vida, comprarnos un carro, comprarnos una casa, etcétera, si nosotros no cubrimos eso, en algún momento ese riesgo va a ocasionar que nosotros tengamos que vender ese carro, rematar esa casa, cerrar ese negocio, porque llegó un riesgo que no cubrimos, es decir, no lo protegimos y de esa forma, pues de nada habrá servido haber hecho todo el demás esfuerzo, ¿no? Entonces, más adelante vamos a hablar de ese tema más a detalle, pero bueno, el siguiente punto sería la salud, que es recuperación de la salud sin afectación económica. Es decir, por ejemplo, si nosotros contamos con algún dinero, algún fondo o algún seguro con el que podamos hacerle frente a eventos catastróficos como un accidente o una enfermedad, ¿no? Y el siguiente nivel hacia arriba sería la acumulación, que mientras nosotros estemos trabajando o estemos en una etapa productiva, estemos acumulando la mayor cantidad posible de activos, porque con esos activos vamos a llegar al siguiente nivel, que es cuando llega nuestro retiro, nosotros vamos a vivir de todo lo que logramos acumular en ese tiempo, ¿no? Entonces, nosotros debemos de enfocarnos en acumular la mayor cantidad de activos y no de pasivos. Recordemos que activos es todos los bienes o todos los ingresos, todo lo que suma a nuestro patrimonio. Y los pasivos es todo lo que nosotros debemos de nuestro patrimonio, es decir, los créditos, las deudas, todo eso es un pasivo. Entonces, para que nosotros tengamos una libertad financiera, requerimos que, pues que ahora sí que sea
mayor la cantidad de activos que nosotros generamos que la de pasivos, ¿no? Y no quiere decir que tener pasivos sea malo. Ahorita vamos a ver la diferencia entre la deuda buena y la deuda mala, que se le llama, ¿no? Bueno, entonces, más adelante vamos a ver, volver a ver esta pirámide, pero bueno, sí quería que la tuviéramos en cuenta porque a final de cuentas es a lo que nosotros tenemos que ponerle foco en nuestras finanzas personales. Recuerden que si hubiera alguna duda o algo, al final de la presentación vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Igual en el chat pueden poner las preguntas y para irselas respondiendo al final. Y bueno, primeramente necesitamos conocer ciertos conceptos básicos para lo que son, para tener nuestras finanzas personales sanas, que es el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? ¿Para qué nos sirve y por qué debemos tener uno? Ahorro e inversiones. ¿Qué diferencia hay entre ahorrar e invertir? No es lo mismo. Los créditos, ¿qué debemos de tomar en cuenta cuando solicitamos un crédito? Y la parte de los seguros, porque es importante que contemos con los seguros o si no queremos contratar seguros, ¿qué tenemos que hacer para poder solventar cualquier riesgo sin los seguros? Vamos a ver también ese tema un poquito más adelante. Entonces, básicamente, estos son a grandes rasgos, digo, conceptos básicos en finanzas personales, hay varios, pero fundamentalmente para tener una noción básica de finanzas personales, estos serían los principales. Que bueno, primeramente tenemos la cuestión del presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es un documento que nosotros tenemos, ya sea que lo podamos tener en papel, en algún cuaderno, en alguna hoja de Excel, en alguna aplicación, en donde lo principal es que tengamos claro de dónde proviene el dinero y a dónde se va. Es decir, básicamente nosotros debemos tener en el presupuesto 3 puntos. Ingresos, que es todo de dónde viene nuestro dinero. Debemos de conocer de dónde viene, es decir, nuestro sueldo, si tenemos alguna compensación variable como bonos, comisiones, si rentamos alguna casa, algún terreno, ganancias adicionales, rendimientos de alguna inversión, pensiones, es decir, si recibimos alguna pensión, alguna ayuda del gobierno o alguna ayuda de algún familiar. Es decir, todo lo que entra a nuestro bolsillo está en el presupuesto en la parte de ingresos. Esto es muy importante que nosotros conozcamos ahora sí que el porcentaje de nuestros ingresos que son fijos, es decir, el sueldo a final de cuentas es un ingreso fijo, aunque no es un ingreso seguro, porque bueno, pueden ocurrir diversas situaciones que ocasionen que ya no tengamos ese ingreso, como la pérdida del trabajo, etcétera. Pero bueno, también hay una parte de los ingresos variables, es decir, los bonos, comisiones, que eso está sujeto a que lleguemos a determinado número a un determinado metas, situaciones que si no ocurren, pues no se va a tener ese ingreso y en el presupuesto que nosotros hagamos mensual, debemos tener mucho cuidado de esas situaciones porque a veces hacemos planes con ingresos que son posibles que se hagan, pero no son seguros, entonces ahí es donde empiezan los desbalances financieros, ¿no? Porque no llegó ese ingreso, pero asumimos una responsabilidad y ahora tenemos que ver cómo la cubrimos, ¿no? Entonces ahí llegamos a tomar de otros conceptos o incluso endeudarnos o vender algunas inversiones, etcétera. Entonces ahí es donde se desbalancea nuestro presupuesto. Entonces por eso es muy importante que en el primer punto nosotros tengamos claro nuestros ingresos y de dónde provienen. Un segundo punto muy importante es el concepto de ahorros e inversiones. Es decir, si nosotros contamos con una cuenta de ahorro, un plan de inversión, algún seguro total, que los seguros totales son seguros en donde tú, además de estar asegurado, por ejemplo, el seguro de vida o un seguro de invalidez, también estás aportando un ahorro y al final ese seguro te va a devolver todo lo que tú pagaste más un rendimiento, ¿no? Entonces, yo lo pongo siempre como un segundo punto, incluso antes que gastos. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque, bueno, el siguiente punto son los gastos, que son todos los gastos de vivienda, servicios básicos, alimentación, salud, vestimenta, entretenimiento. Ahora sí que es todos los conceptos por los que sale dinero de nuestro bolsillo. Es decir, todo lo que ocasiona que salga dinero va en ese concepto. Ahora bien, me regreso un poquito a ahorros e inversiones. ¿Por qué lo pongo antes que gastos? Muchas personas ahorran de esta forma. Tienen sus ingresos,
hacen su, hacen su planeación de sus gastos y de lo que sobra, destinan una cantidad para ahorrar. La mayoría de las veces nunca sobra dinero, siempre encontramos la forma de gastarlo. Y si nosotros seguimos ese esquema de ahorrar un porcentaje de lo que nos sobra, muy difícilmente vamos a lograr una meta de ahorro. Por eso yo siempre lo pongo el ahorro después de recibirlo. Es decir, recibes tus ingresos, destina un porcentaje o una cantidad fija de ahorro, es decir, págate a ti primero y después, ahora sí ya vienen todos los demás gastos, ¿no? De esta forma garantizas que, si después de tus ingresos ahorras una cantidad, mandas una cantidad de ahorro, inversión, haces tus gastos y hubiera un excedente, es decir, que te sobró dinero, esa cantidad fácil la puedes meter a un ahorro. Pero si no sobró dinero, al menos tú ya separaste ahora sí que una cantidad para que tú estés ahorrando e invirtiendo. Eso garantiza que tú llegues a tus metas, llegues a tus metas financieras y es lo que se le llama pagarte a ti primero. Es la única forma en la que nosotros podemos garantizar sí o sí ahorrar, porque siempre escuchamos los pretextos que nosotros mismos a veces decimos o escuchamos de los demás, en donde es que yo no ahorro porque no puedo, no me sobra dinero como para ahorrar, ahorita tengo más gastos, etcétera. Entonces, de esta forma, aunque sea con una cantidad mínima, es decir, que sea un porcentaje mínimo o una cantidad mínima fija, pero bueno, esto va a ser la diferencia en el futuro a no ahorrar y seguir postergando, ahora sí que esa cantidad que tú puedes estar ahorrando, ¿no? Entonces, por eso, principalmente en el presupuesto, nosotros debemos tener claro de dónde viene y a dónde va nuestro dinero. Como les comentaba, esto se puede hacer por medio de una hoja de Excel, una hoja en un cuaderno. Muy sencillamente, nosotros poner ahí todos nuestros ingresos, todos nuestros gastos. Debemos de crear una disciplina de estar constantemente registrando nuestros gastos. Digo, a veces hay personas que sí tienen esa disciplina y personas que se les dificulta, pero a final de cuentas, el empezar a notar o incluso hay aplicaciones del celular, hay aplicaciones en el celular que las pueden bajar, incluso algunas son gratuitas, en donde pueden conectarse incluso a su banca electrónica y estar jalando los movimientos para que ustedes nada más estén poniéndole, esto fue un gasto de tal categoría, etcétera, y les muestra información muy interesante. Entonces, hay aplicaciones en el celular para los que son un poco más tecnológicos. Una hoja de Excel también es muy necesaria, pero a final de cuentas, si es una hoja de Excel, si es en el cuaderno o como sea, lo principal es que ustedes tengan este documento para que les permita planear mejor sus finanzas. Y para eso hay varios métodos de distribución de los ingresos. Este es uno de los más populares, pero bueno, hay algunos otros que le llaman por cajitas de categorías, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay un método muy común que es el método 50-20-30, ¿no? Es decir, que el 50% de tus ingresos, es decir, todo lo que llega a tu bolsa, se vaya en servicios básicos, alimentación, vestido, transporte, gastos médicos, etcétera, ¿no? Todo lo esencial, lo que necesites tú pagar sí o sí para poder, pues estar, ahora sí que lo esencialmente necesario, ¿no? Que el 50% se vaya, no más del 50% en esos gastos, ¿no? Un 20% se vaya a tus metas financieras, es decir, para ahorrar, para invertir, y el 30% para gastos flexibles, es decir, todo aquello que se compra pero no es básico. Por ejemplo, salidas a restaurantes, viajes, idas al cine, gastos. Y aquí entra una categoría de gastos imprevistos. Es decir, nosotros de nuestro 100% que recibimos, es decir, si nosotros recibimos 100 pesos, esos 100 pesos lo vamos a distribuir, 50 van para gastos esenciales, 20 para metas financieras y 30 para gastos flexibles. Si nosotros, no sé, a lo mejor en algún mes no tenemos un gasto flexible, pues podemos separar esa cantidad y nos va a servir esa cantidad para que en el siguiente mes, si hubiera alguna situación que necesitamos utilizar ese fondo, pues de ahí lo podemos tomar, ¿no? Incluso mientras lo podemos invertir en alguna cuenta de corto plazo, en donde ahí fácilmente podamos disponerlo, ¿no? Entonces,
Estas serían como las tres grandes categorías que podrían ustedes distribuir sus ingresos, 50, 20, 30. Digo, este es un método, hay muchos más métodos, nada más que este método se me hace muy sencillo y muy fácil, en donde ustedes es como si separaran en tres cajitas o en tres sobrecitos sus ingresos, ¿no? Y de esta forma están garantizando que por lo menos el 20% de sus ingresos se vaya a una parte que se le llama metas financieras, que bueno, metas financieras tenemos todos, ¿no? Un viaje, un negocio, un retiro tranquilo, tal vez, por ejemplo, a lo mejor la educación universitaria de nuestros hijos, alguna boda, etcétera, ¿no? O sea, esas son metas financieras que para eso necesitamos estar ahorrando, invirtiendo para poderlas lograr. Entonces, de esa forma nosotros estaríamos, ahora sí que llegando más fácil a las metas. Si se fijan, es básicamente crear una disciplina, un control. Primero necesitamos el presupuesto, pues para tener la visibilidad ahorita cómo estamos, es decir, ahorita qué ajustes requeriríamos hacer en caso de que no pudiéramos implementar este método de 50, 20, 30, ver que incluso, por ejemplo, si necesitamos más ingresos, si podemos disminuir algunos gastos, hacer algunos cambios, el presupuesto nos va a ayudar bastante para eso. Y bueno, después aplicar algún método de gestión o de administración o de distribución de estos ingresos. Uno es hay más métodos, hay incluso métodos de 6 categorías, bueno, o incluso ustedes pueden hacer una mezcla de es decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues yo en gastos esenciales a lo mejor un 40%, es decir, lo pueden modificar a sus necesidades. No hay un método financiero ideal para todos, porque todas las personas tenemos diferentes necesidades, diferentes metas, diferentes sueños, entonces no hay como un estilo de método que le aplique para todos. También, por ejemplo, la parte de, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado de que es que se recomienda que el 10% de tus ingresos los ahorres. A final de cuentas, bueno, hay varios autores, hay autores que dicen el 20%, otros el 30%. Aquí va a depender mucho pues, del estilo de vida y de los ingresos y egresos de las personas. Entonces, no hay un estilo ni un método ideal, simplemente el que se acomode mejor a sus necesidades y el que les funcione mejor es el que corresponde, ¿no? Y bueno, aquí cabe aclarar que hay una diferencia entre ahorrar e invertir, ¿no? Muchas veces escuchamos los conceptos ahorrar, invertir y pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Ahorrar, básicamente, estas son definiciones de diccionario, ¿no? Que es separar una cantidad de dinero para guardarla para un uso futuro. Es decir, ahí nada más estamos separando el dinero, pero no necesariamente lo estamos invirtiendo. Lo podemos guardar en un frasco como el de la imagen, alguna alcancía, déjalo en el banco, pero no lo estamos invirtiendo, porque ya invertirlo ya es que nosotros disponemos de una cantidad de dinero para obtener un beneficio o ganancia en un tiempo determinado con un riesgo, con un cierto grado de riesgo específico, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya lo estamos poniendo a trabajar el dinero. Es decir, el primer paso que nosotros, si queremos invertir, el primer paso es ahorrar, ¿no? Ahorrar es separar una cantidad de dinero y ya invertirla es ponerla a trabajar. Ya ponerla a trabajar en una inversión en el banco, en una inversión en un seguro, en una inversión en la bolsa de valores, en una inversión ya que lo que nosotros buscamos siempre en una inversión es obtener una ganancia. Y también para poder invertir necesitamos identificar por cuánto tiempo lo vamos a invertir, es decir, el plazo y qué riesgo va a tener. Es decir, si el dinero que yo invierte hay un riesgo que se pueda perder o que pueda disminuir su valor, pero también cuánto es lo que puede incrementar su valor, ¿no? Entonces nosotros debemos de identificar esos conceptos cuando queramos invertir. Aquí, por ejemplo, una recomendación es que cuando se vaya a ahorrar, siempre hay que ahorrar utilizando instrumentos financieros. No recomiendo yo ahorrar en casa, en una alcancía, ahora sí que, porque aquí existe el riesgo de que el dinero pues, se pueda perder, se pueda, incluso se lo puedan robar, o también pues de que esté perdiendo valor, porque recordemos que la inflación, ese término que a lo mejor hemos escuchado varias veces, la inflación es la pérdida del valor del dinero. Es decir, la inflación es todo el aumento de precios que existen en los productos y servicios que consumimos, es la pérdida que está teniendo de valor o de poder adquisitivo nuestro dinero.
Por ejemplo, la inflación en promedio está en un 4% anual. Quiere decir que nuestro dinero pierde valor un 4% cada año si nosotros nada más lo separamos, lo dejamos en una cuenta de banco que no nos genera intereses o en una alcancía o debajo del colchón, en un sobrecito en la casa, en la oficina. Ese dinero no está generando, incluso puede llegar a perder valor y también pues puede llegar a perderse, ¿no? Ya una inversión, nosotros podemos invertir el dinero en varios instrumentos. Por ejemplo, hay una página que se llama CETES Directo, cetesdirecto.com, en donde ustedes pueden invertir ahí de manera gratuita, abren una cuenta. Esa institución está operada por Nacional Financiera, que es un banco del gobierno, en donde ustedes ahí pueden comprar CETES. Pueden comprar CETES, pueden comprar bonos del gobierno, que es el instrumento financiero que más seguro que existe, porque ahí no hay riesgo de que pierda valor, porque al final de cuentas es el mismo gobierno al que tú le estás prestando tu dinero, ¿no? Entonces, de esa forma, también puedes invertir. También hay otras plataformas en donde puedes invertir y puedes incluso comprar fondos de inversión, invertir en la bolsa de valores, que bueno, eso ya igual lo platicaremos en alguna sesión más específica de inversiones. Pero a final de cuentas también hay varias opciones que ustedes pueden utilizar como aplicaciones y páginas de internet. Hay una que se llama GBM Home Broker, hay otra que se llama Cuspid, que igual si las buscan ahí en internet, son plataformas en donde ustedes pueden invertir desde 100 pesos, desde 1000 pesos, y bueno, ya están invirtiendo, ya no solamente están ahorrando, sino ya están invirtiendo. Incluso en sus mismas cuentas de nómina, en sus cuentas de banco, hay algunos bancos que permiten la opción de abrir fondos de inversión en donde ahí ya están como tal invirtiendo su dinero, ¿no? Porque tal cual el concepto de ahorrarlo, pues no lo están poniendo a trabajar, pero bueno, a final de cuentas, esa es la intención de este concepto, ¿no? Separar la parte del ahorro y la inversión. Para eso, pues bueno, hay ciertos enemigos del ahorro y de la inversión. Los enemigos del ahorro, pues es primeramente no tener un presupuesto financiero. Esto es muy perjudicial para el ahorro porque pues, no nos va a permitir ahorrar o nos va a permitir ahorrar menos de lo que podríamos ahorrar, ¿no? También un enemigo del ahorro es que nuestros egresos superen los ingresos, es decir, que tengamos más gastos que ingresos y pues de alguna forma estamos teniendo que cubrir ese faltante pues con alguna deuda o vendiendo algún bien, ¿no? No contar con una disciplina financiera también es un enemigo del ahorro y principalmente no tener claro nuestros objetivos y planes. Si nosotros no tenemos claro nuestros objetivos y planes, pues difícilmente vamos a poderlos lograr y bueno, eso a final de cuentas es un enemigo eh, para el ahorro, ¿no? Y bueno, los enemigos de la inversión, como les comentaba, es la inflación, que es la pérdida de valor de nuestro dinero, que esa pérdida se calcula por medio de la inflación y ese dato lo pueden checar en la página de Banco de México. En la página de internet de Banco de México viene ahí el apartado de inflación y nosotros ahí podemos estar viendo cuánto está perdiendo de valor el dinero en general en México. Por eso es que todas las inversiones que nosotros hagamos deben de superar el monto de inflación. Es decir, si nuestra inflación está en un 4%, nosotros debemos de buscar que nuestras inversiones estén generando por lo menos ese 4% para que quedemos como tablas, ¿no? O sea, no perdamos ni ganamos. Pero, pues, nosotros buscar que tengamos una mayor ganancia que la inflación para que tengamos, o sea, que nuestro dinero siga creciendo. Otro enemigo de la inversión, pues, es invertir en instrumentos no regulados o desconocidos. Aquí me gusta hacer mucho el énfasis en que siempre cuando ustedes vayan a invertir en algún instrumento financiero, hay que verificar que sean instituciones reguladas. ¿Qué es una institución regulada? Bueno, que tiene un permiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la parte del gobierno que se encarga de supervisar que las instituciones estén registradas, que estén debidamente establecidas en México y donde ustedes vayan a invertir, ya sea por medio de páginas de internet, por medio de aplicaciones o yendo a sucursales de instituciones, siempre verifiquen que estén reguladas esas instituciones. ¿Cómo podemos verificarlo? Hay una institución que se llama Conducef, que es la Comisión Nacional de la Defensa de los Servicios, de los usuarios para los servicios financieros. Es decir, por ejemplo, ahí
todos nosotros como usuarios de algún servicio financiero, esa comisión, esa Conducef es como tipo, es como la Profeco o es como algo que es una institución que nos va a defender en caso de que se presentara alguna situación, algún problema con alguna institución financiera. Entonces, la Conducef tiene un registro que se llama CIPRES. Ahí en la página de internet de Conducef pueden consultar el CIPRES, que es el sistema de registro de instituciones reguladas, en donde le pueden poner por nombre, pueden ponerlo pueden buscarlo por nombre o por tipo de instrumento y conocer si donde ustedes van a invertir o donde les están ofreciendo invertir esté debidamente regulado. ¿Por qué es necesario esto? Porque si hubiera alguna controversia, aquí nos puede apoyar la Conducef, es decir, nos puede defender el gobierno ante algún abuso de esa institución. Si nosotros invertimos en instituciones que no están reguladas o que están domiciliadas en algún otro país del extranjero, difícilmente vamos a poder recibir apoyo para resolver alguna controversia, ¿no? Entonces, este es muy importante que donde nosotros invirtamos esté regulado y también el no conocer el riesgo financiero es un enemigo de la inversión. Siempre cuando nosotros vamos a invertir nuestro dinero, hay que verificar cuál es el riesgo en toda inversión. Porque siempre existe un riesgo. Les comentaba que, por ejemplo, la parte de invertir en CETES directos o en la parte de gobierno no tiene riesgo. Sí hay un riesgo, pero el riesgo es mínimo. O sea, prácticamente se le llama riesgo cero. Pero bueno, el único riesgo sería ahí que el gobierno quebrara y que no tuviera para pagar. Pero a final de cuentas, como el gobierno tiene ahora sí que la facilidad de imprimir dinero, pues a final de cuentas el riesgo es nulo porque siempre va a haber la posibilidad de que nos pague. Entonces, pero en alguna otra institución, algún otro instrumento de inversión, necesitamos conocer qué riesgo hay de que se pueda llegar a perder o pueda llegar a bajar el rendimiento que nosotros tengamos. Y el enemigo principal de la inversión es no diversificar. Es decir, si nosotros invertimos todo nuestro dinero en un solo instrumento, eso nos va a ocasionar que, bueno, que todo el riesgo lo tengamos en ese mismo instrumento y ahora sí que si no tuviera el rendimiento que nosotros esperamos o incluso se llegara a perder dinero de esa inversión, pues ahí nos va a afectar totalmente, ¿no? Y por eso lo que se recomienda financieramente es diversificar, es decir, tener varias opciones para invertir, no solamente una. Entonces, esos son básicamente los enemigos del ahorro y de la inversión que nosotros debemos de tomar siempre en cuenta cuando estemos ahorrando y cuando estemos invirtiendo. Y ahora vamos a pasar a un tema de los créditos, ¿no? Lo que les comentaba que no es que los créditos sean siempre malos, ahorita vamos a ver qué debemos de tomar nosotros en cuenta, pero los créditos, bueno, a final de cuentas el crédito es deuda, es pasivos, son conceptos similares. Y bueno, créditos puede ser desde la tarjeta de crédito comercial de alguna tienda, la tarjeta de crédito, el crédito de nómina, el crédito personal, el crédito para comprar un auto, una casa, o poner un negocio, todos esos son créditos o son como préstamos, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros debemos de tener siempre en cuenta cuando vayamos a tener un crédito o si ahorita ya tenemos un crédito, es principalmente estos puntos, ¿no? O sea, conocer la tasa de interés, es decir, el costo de la deuda. Cuando nosotros adquirimos una deuda, pues las deudas no son gratuitas, siempre tienen un costo, nosotros debemos de conocer la tasa. Aquí, por ejemplo, bueno, en México siempre se expresa de forma anualizada. Si la ponen de forma mensual, pues nomás hay que multiplicarla por 12. Pero bueno, el costo anual, nosotros lo vemos siempre, o hemos escuchado el concepto CAT, ¿no? CAT, que es costo anual total. Ese CAT incluye la tasa de interés más las comisiones que implique tener ese crédito, es decir, todo el costo de esa deuda. Entonces, para que nosotros podamos comparar si, bueno, primero, antes de que vayamos a pedir la deuda, ¿dónde nos conviene pedir mejor esa deuda? Una buena forma de poderlo calcular es por medio del CAT, donde ahí ya sabemos cuál es el costo anual total de esa deuda y poder ver si un banco nos está ofreciendo una mejor opción que otra y ya poder tomar una mejor decisión, ¿no?
aquí ya, por ejemplo, viene la parte de las comisiones y penalizaciones, es decir, un costo adicional en el que nosotros podríamos incurrir para el caso de que, no sé, por ejemplo, comisiones, si nosotros no hacemos un pago a tiempo o incluso penalizaciones. También es importante conocer los derechos y obligaciones. ¿A qué tenemos derecho como usuario de un crédito y también qué obligaciones tenemos al tener ese crédito, ¿no? Entonces, también aquí es importante conocer el concepto de deuda buena y deuda mala, que, bueno, manejan algunos autores de finanzas personales, en donde le consideran que una deuda buena es una deuda que tú adquieres para poder comprar un bien o poder comprar un activo o algo que te va a generar un beneficio financiero futuro, ¿no? Por ejemplo, una deuda buena puede ser para comprar una casa, porque a final de cuentas vas a comprar la casa, vas a dejar de pagar renta, o vas a tenerla como una inversión, la vas a rentar, o simplemente esa casa va a subir de valor y, bueno, te va a generar una plusvalía, ¿no? Una deuda mala podría ser para situaciones en donde no te genere un valor financiero, o sea, no se cree valor financiero y estés, por ejemplo, a lo mejor se va, pues sí, no te genere un ingreso. Por ejemplo, una deuda mala podría ser para la parte de, no sé, endeudarte para, no sé, comprar ropa o para comprar algún bien que incluso pues no sería necesario endeudarte, sino simplemente a lo mejor ahorrar y poder pagarlo de contado. Por eso el concepto mala es porque lo que tú vas a comprar pues no va a subir de valor o no te va a generar un beneficio financiero. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros pidamos un crédito, principalmente sea para adquirir activos o para adquirir bienes que vayan a incrementar su valor. Por ejemplo, una deuda mala podría ser para comprar electrodomésticos, etcétera, simple, pero, por ejemplo, si eso implica un interés. Si, por ejemplo, se va a ir a la parte de meses sin intereses o no genera algún interés, no se le podría considerar como deuda mala, ¿no? Ya aquí es importante conocer la capacidad de endeudamiento, es decir, lo máximo que nosotros podemos llegarnos a endeudar sin que pongamos en riesgo nuestras finanzas personales. Los expertos calculan que el límite de endeudamiento es entre un 35 y un 40% de nuestros ingresos netos mensuales. Es decir, nosotros por eso necesitamos conocer nuestro presupuesto para ver cuánto ingresa, cuántos son nuestros ingresos totales y los gastos fijos en un mes. Aquí nada más consideraríamos, por ejemplo, los ingresos que efectivamente entran a nuestro presupuesto, a nuestra bolsa, y que no superen un 40%. Es decir, si nosotros ganamos 10,000 pesos, pues que no se nos vayan más de 4,000 pesos en el pago de deudas, porque ya de esta forma nosotros estaríamos poniendo en riesgo nuestras finanzas, ¿no? O sea, si está superando esa cantidad, entonces, si actualmente nosotros ya contamos con deudas, pues nosotros verificar este dato, ¿no? Que no esté superando ese monto, porque seguramente ya nos está causando algún desafío financiero. Entonces, para nosotros para poder adquirir una deuda, es importante que nosotros conozcamos nuestra capacidad de endeudamiento y poder tomar la decisión si tomamos esa deuda o no. Pero pues principalmente necesitamos conocer nuestro presupuesto para que podamos saber esos datos. Por eso es importante que nosotros tengamos claro nuestro presupuesto. Y el siguiente punto es la parte de los seguros, que los seguros básicamente pues nosotros nos hemos escuchado o conocemos, tal vez algunos tenemos seguros, seguros del auto, seguros de casa, seguros de gastos médicos, pero bueno, a final de cuentas requerimos tener como claramente definido qué son los seguros, ¿no? O sea, los seguros qué hacen, para qué sirven, cuándo es o sea, cuándo es la parte que dicen que, porque hay diversos mitos respecto a los seguros, ¿no? Pero bueno, principalmente nosotros tenemos que tener claro ciertos conceptos, que es el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un evento ocurra y provoque un daño. Y riesgos hay de todo tipo, ¿no? O sea, los riesgos de la vida, pues es algún fallecimiento, que ocurra una invalidez derivada de un accidente, alguna enfermedad, un choque,
un evento natural que provoque algún daño, un temblor, un incendio, una inundación. Todos esos son riesgos y la probabilidad de que ese evento ocurra y provoque un daño es lo que hace que nosotros tengamos varias opciones ante ese riesgo. Nosotros como seres humanos podemos tener 4 opciones para afrontar esos riesgos, ¿no? O sea, los riesgos siempre van a estar ahí. Yo les digo que siempre al momento de nosotros levantarnos de nuestra cama y poner un pie, ya estamos expuestos a riesgos de todo tipo, en nuestra casa, en el camino a nuestro trabajo, etcétera. Eh, Aquí, bueno, las 4 opciones que nosotros tenemos como seres humanos para afrontar esos riesgos son evitar el riesgo, transferirlo, mitigar y aceptar. Evitar, bueno, nosotros tenemos formas de poder evitar el riesgo, tal vez, teniendo precauciones, teniendo algún material de protección, etcétera. También está la opción de transferir ese riesgo. ¿Cómo lo transferimos? Bueno, nosotros contratamos a alguien que le podamos transferir ese riesgo, que en este caso son las compañías de seguros. Mitigar el riesgo es nosotros atenuar ese riesgo, o sea, hacer que no nos pegue tanto. Y la otra es aceptarlo, es decir, pues ni modo, acepto el riesgo y me toca pagarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de un riesgo que puede ser que vas en tu coche y que chocas y le dañas a una persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, evitar el riesgo, pues, ¿qué sería? A lo mejor, ¿sabes qué? Pues mejor no manejo, ¿no? Mejor dejo el carro en casa y así evito el riesgo. Esa es una forma de evitar ese riesgo. Transferir el riesgo sería, ¿sabes qué? Pues yo necesito manejar, no hay forma de que lo pueda evitar porque requiero manejar para ir a mi destino. Entonces, lo que hago es transferir ese riesgo. Entonces, al transferir ese riesgo, yo se lo transfiero a otra persona o otra empresa, que esa persona se va a encargar de cubrir mi riesgo. Pero para eso, esa persona o esa empresa te va a cobrar algo porque a final de cuentas ella va a absorber ese riesgo, ¿no? A eso se le llama lo que es el seguro. Tú le estás transfiriendo a una compañía de seguros que acepte tu riesgo. Si tú le dañas a alguien, esa compañía le va a pagar los daños. Si tú llegaras a tener alguna situación de emergencia, algún gasto médico por el accidente, tú vas a transferir ese riesgo, ¿no? Mitigar es, bueno, disminuir el riesgo. Es decir, bueno, ya voy manejando, me voy a fijar súper bien, no voy a pasar, o sea, voy a seguir las instrucciones y todo, entonces estás atenuando el riesgo, pero a final de cuentas el riesgo puede ocurrir porque tú puedes ir bien, fijándote en los semáforos, las señales y todo, pero si alguien se pasa de velocidad o viola las reglas de tránsito, pues a final de cuentas va a ocurrir el riesgo, ¿no? Que es el accidente. Entonces, por más que tú lo mitigaste, de todos modos va a llegar. Y otro es aceptar, es decir, ¿sabes qué? Pues yo necesito manejar, voy a manejar el carro y pues acepto el riesgo, ni modo. Si le pego a alguien, pues yo tengo dinero para afrontarlo. Si termino, a lo mejor atropellando a alguien o a mí me pasa algo, le pasa algo a mi carro, pues yo lo voy a aceptar el riesgo y cueste lo que cueste, yo lo voy a afrontar, ¿no? Esa es la otra parte de, la otra opción que tenemos ante el riesgo. Entonces, podemos evitarlos, podemos transferirlos, mitigarlos o aceptarlos. Pero aquí ya dependiendo del riesgo que sea, pues es lo que nosotros podemos, porque no todos los riesgos los podemos evitar, también no todos los podemos transferir, no todos los podemos mitigar y también no todos los podemos aceptar. Entonces, lo que hace la compañía de seguros es que va a absorber y va a afrontar los riesgos transferidos. Es decir, todo lo que tú decidas transferirle, te lo va a absorber. Es decir, por ejemplo, en seguro de gastos médicos, el riesgo es que por un accidente o alguna enfermedad, tú tengas que parar al hospital y pues el pararse en un hospital privado, ahora sí que tan solo por entrar al hospital ya casi te están cobrando, pues ahora sí que hasta lo que respiras ahí. Entonces, por eso las cuentas de hospital pues suelen ser bastante elevadas. Entonces, ahí la opción es evitar, bueno, a final de cuentas no podemos evitar estar expuestos a una enfermedad y un accidente por más que queramos. Nos queda transferirlo, es decir, comprar un seguro de gastos médicos y poderlo transferir a una compañía y nosotros pagar nada más una cierta parte. Mitigarlo, pues a lo mejor tener hábitos saludables, comer bien, estarse checando, pero al final de cuentas no va a
hacer que evitemos completamente el riesgo de un accidente o alguna enfermedad. O sea, podemos disminuirlo, la probabilidad de que ocurra, pero no tenemos la certeza que eso vaya a pasar. Y bueno, la parte de aceptarlo, que es muchas personas hacen eso y dicen, ¿sabes qué? Pues yo acepto el riesgo, si hay algún accidente, alguna enfermedad, pues yo lo pago de mi bolsa, ¿no? Aquí, por ejemplo, la parte de los seguros, nada más haciendo como y con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, solamente el 30% de los autos está asegurado en México. Quiere decir que de cada 10 carros que nosotros vemos, nada más 3 tienen seguro y los otros 7 no. Entonces esas personas están ahora sí que andando por la vida aceptando los riesgos. En los seguros de gastos médicos es algo similar, solamente el 20% de las personas, y se me hace mucho, tiene un seguro de gastos médicos, ya sea un seguro colectivo, un seguro de grupo o un seguro individual o familiar. Entonces, ya aquí la parte de aceptar el riesgo es una parte muy común en nuestro país, pero también porque existe una desinformación en cuanto a cómo pueden servir los seguros, ¿no? Incluso hay mitos que dicen que los seguros no pagan, que los seguros no sirven, etcétera. A lo mejor por alguna mala experiencia de algún conocido, algún familiar, pero bueno, aquí nosotros tendríamos que ver los casos en los que una aseguradora no paga, es básicamente porque nosotros, para que la aseguradora pueda pagar un riesgo, ese riesgo no necesita haber ocurrido. Es decir, el seguro se contrata antes de que ocurra cualquier riesgo. Es como cuando ya estamos enfermos y queremos contratar un seguro, pues el seguro básicamente no lo va a negar. O incluso si llegáramos a contratarlo y la compañía no se dio cuenta que ya teníamos ese antecedente y ya nos da el seguro, ahí es donde las personas dicen que los seguros no pagan, porque la compañía, al darse cuenta que ese riesgo ya había ocurrido, o es decir, cuando se asegura un automóvil que anteriormente ya tenía un siniestro, es cuando las compañías no pagan y están en su derecho a no pagar, porque al final de cuentas ellas están para pagar riesgos futuros, no riesgos que ya ocurrieron. Por eso los seguros se deben de contratar con anticipación, es decir, los seguros de salud, ahora sí que los seguros de gastos médicos se contratan con salud y con edad, no solamente con dinero. Es decir, necesitamos estar, entre más jóvenes los contratemos, nos sale más económico y que estemos sanos, ¿no? Porque si ya tenemos alguna enfermedad, difícilmente nos va a aceptar una compañía de seguros. Ahora sí que ya dependiendo de la enfermedad que nosotros tengamos, puede ser que alguna compañía nos acepte, pero nos va a cobrar un costo extra, ¿no? Por habernos cubierto. Y bueno, esta parte de los seguros es muy importante también tenerla en cuenta porque normalmente hay algo que nosotros no aseguramos, que es nuestra casa, donde nosotros vivimos, y bueno, también existen ese tipo de riesgos, ¿no? Entonces, la parte de los seguros, como les comentaba, nada más tenemos 4 posibilidades para asumir ese riesgo, que es evitarlo, transferirlo, mitigarlo o aceptarlo. Y como les comentaba, no podemos ni evitar todos los riesgos, ni transferirlos todos, ni mitigarlos todos, ni aceptarlos todos. Digo, aceptarlos todos, podemos tener esa postura, pero necesitaríamos tener muchísimo dinero. No, nada más para ponerles un ejemplo, una póliza de seguro de gastos médicos, hay compañías que ofrecen sumas aseguradas de 10 millones hasta 110 millones de pesos. Hace poquito estaba viendo, una noticia de, por ejemplo, la situación ahorita que estamos viviendo del COVID-19. Acabo de ver una noticia que decía que una compañía de seguros acaba de pagar una situación de una persona que se enfermó de coronavirus y se complicó y el costo se elevó hasta 20 millones de pesos. Entonces, quiere decir que esa compañía pagó 20 millones de pesos en gastos médicos por esa persona. Si esa persona no hubiera tenido un seguro de gastos médicos, hubiera tenido que aceptar ese riesgo y pagar los 20 millones de pesos para poderse atender. Si es que hubiera tenido el suficiente capital para hacerle frente, ¿no? O sea, a lo mejor vender alguna casa, vender carros, 20 millones es bastante dinero, ¿no? Pero ya se dio ese caso, se acaba de dar ese caso, pero normalmente hay casos de 1 millón, 2 millones de pesos, en donde si nosotros no contamos con una póliza de gastos médicos, pues la única opción que nosotros tenemos es aceptar el riesgo y, bueno, afrontarlo
con costo a nuestros bienes, a nuestro patrimonio, lo cual genera un desbalance, ¿no? Porque incluso podemos llegar incluso a tener deudas, adquirir deudas por cubrir alguna situación médica propia o de algún familiar, ¿no? Y los seguros están divididos, bueno, nos pueden proteger por varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, en nuestro carro, si nosotros tenemos auto, pues nos puede proteger del daño que nos puede ocasionar el robárnoslo, el que nos roben el auto, el que se le ocasione un daño, digo, ahorita con las lluvias, que ocasione que se caiga un árbol o que por una inundación se lleve el auto, y también los riesgos de responsabilidad civil. Es decir, nosotros incurrimos en una responsabilidad civil si nosotros le chocamos a otro auto o atropellamos a alguien. Nosotros tenemos que responder por ese daño. Y si nosotros no tenemos un seguro, pues tenemos que aceptar ese riesgo y afrontarlo con cargo a nuestros ahorros, a nuestras inversiones o incluso a nuestra capacidad de endeudamiento. Igual en nuestra casa, un seguro nos puede cubrir en caso de que entren a robar a nuestra casa, que ocurran daños a nuestra casa por inundación, algún terremoto, algún incendio, y también responsabilidad civil. Es decir, si nosotros tenemos en nuestra casa, no sé, un boiler, algún tanque de gas y explota y dañamos a los vecinos, nosotros somos civilmente responsables con nuestros vecinos y tenemos que pagarles esos daños. Si nosotros no contamos con un seguro que nos proteja, que nos ayude a transferir ese riesgo, nosotros tenemos que pagar de nuestro bolsillo con cargo a nuestra capacidad de endeudamiento o lo que tengamos en nuestro ahorro o inversión. También incluso si hubiera alguna fuga de agua y dañamos la propiedad de algún vecino, si tenemos un perro y le muerde a un vecino, etcétera, todo lo que nosotros ocasionemos de daños también estarían protegidos en un seguro de casa, ¿no? También tenemos los riesgos que existen en nuestro trabajo, como la pérdida de ingresos o prestaciones. En el caso de invalidez, también hay riesgo de que, producto de algún accidente o alguna enfermedad, ya no podamos trabajar. Hay seguros que nos protegen en esas situaciones en donde puede pagarnos incluso una pensión que adicional a la pensión que a lo mejor nos podría dar un seguro social, pues viene a complementar esa parte, ¿no? Un seguro. Y también el seguro de vida, que es el más conocido, en el que si nosotros llegáramos a faltar, si nosotros somos la fuente económica en nuestra familia, y pues prácticamente ese ingreso ya no lo tendría nuestra familia y tendrían que modificar su estilo de vida, a lo mejor los hijos meterse a trabajar, la esposa encontrar otro trabajo, etcétera, o el esposo, ¿no? Aquí un seguro de vida lo que protege es el estilo de vida de nuestra familia, es decir, de nuestros beneficiarios o de nuestros dependientes económicos. Entonces, esos son los aspectos en los que nos puede ayudar un seguro, a que nosotros todos estos riesgos se los transfiramos a una compañía que obviamente nos va a cobrar por transferirlos, pero eso nos va a dar la tranquilidad de que no vamos a poner en riesgo ni nuestros ahorros, ni nuestras inversiones, ni nuestra capacidad de endeudamiento. Y para que nosotros tengamos, repetimos aquí la lámina de la libertad financiera, porque nosotros es a lo que debemos de aspirar ya que conocemos nuestro presupuesto, ya que tenemos definido un plan de distribución para nuestros ingresos, pues requerir tener muy en claro cómo vamos a generar nuestra libertad financiera, nuestra protección, como les decía, por medio de seguros, cómo vamos a proteger que en caso de que ocurra algún riesgo, algún siniestro, nosotros no perdamos nuestro estilo de vida. Que también en caso de presentarse alguna situación que afecte nuestra salud, un accidente, una enfermedad, ¿cómo podemos recuperar nuestra salud sin afectar económicamente nuestro bolsillo, o lo menos posible? Y para que nosotros nos dediquemos en nuestra vida, ahora sí que a vivir nuestra vida plenamente, pero logrando una acumulación, continuar ahorrando y aumentando nuestro patrimonio, invirtiendo, para que cuando llegue nuestra edad de retiro, nosotros podamos vivir de todas esas ganancias que nosotros fuimos generando durante el mismo, ¿no? Porque recordemos que, bueno, en la cuestión de retiro, la mayoría de nosotros, ya posterior, los que empezaron a cotizar en el IMSS después de 1997, después de 1 de julio del 97, pues ya no vamos a tener una pensión garantizada por el gobierno en donde podía ser hasta del 100% de nuestros ingresos. Aquí ya va a depender mucho de lo que nosotros
en nuestro presente estemos ahorrando para nuestro futuro. Para eso nosotros requerimos hay que crear nuestro propio plan financiero, en donde en primer lugar nosotros establezcamos nuestras metas económicas, es decir, lo que nosotros queremos hacer. Segundo, ordenar las metas por prioridades, porque de metas económicas tal vez tenemos muchas metas y queremos hacer muchas cosas, pero no es posible financieramente y por tiempos hacerlas todas. A ver, tuvimos una... Ok, entonces nos quedamos aquí en la parte de que nosotros requerimos crear un plan financiero en donde, punto número 1, establezcamos nuestras metas financieras. Punto número 2, las ordenemos por prioridades, es decir, cuáles vamos a nosotros a alcanzar primero y elaborar para eso un plan de acción. Es decir, ya que conocemos cuáles son las metas, las ordenamos, bueno, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a destinar de nuestro presupuesto? Etcétera, ¿no? Y posteriormente, bueno, revisar y actualizar regularmente el plan. Nosotros tenemos nuestro plan, hay que estarlo revisando y actualizando constantemente porque, bueno, vamos a ir cumpliendo metas, luego vamos a ir metiendo otras metas, etcétera, ¿no? O a lo mejor una situación inesperada va a ocasionar que tengamos que modificar algunas prioridades para que lleguemos a lo que se le llama tener una independencia económica o libertad financiera. Entonces, esos son como los pasos que nosotros requerimos tener para que podamos crear un plan financiero. Y bueno, aquí la propuesta es que diseñemos juntos un plan financiero, que diseñemos tu plan financiero. Ya con toda la información que nosotros estuvimos viendo durante la sesión, punto número 1, necesitamos conocer nuestro presupuesto donde tengamos claramente identificados nuestros ingresos, nuestra fuente de ingresos, tener identificado la cantidad que nosotros vamos a destinar a ahorrar e invertir y la cantidad que se va en nuestros gastos, es decir, todo lo que nosotros tenemos que desembolsar para pagar todo lo que, pues ahora sí que todos nuestros servicios, etcétera. Y después establecer un esquema de distribución de estos ingresos, ¿no? O sea, lo que le llamamos la estrategia del 50-20-30 o como ustedes lo vayan a distribuir para que después podamos pensar en qué metas queremos hacer y ponerles más bien, esas metas y sueños que nosotros queramos cubrir, darles una forma financiera. Eso es a lo que yo me dedico, ayudar a las personas a que puedan darle forma financiera ahora sí que a sus metas y con todo gusto yo los puedo apoyar en elaborarles su plan de manera gratuita a todos los que estén interesados en que los apoye en generar su plan y ya en base a eso, pues todo lo que necesiten tener cubiertas en cuanto a sus inversiones, sus finanzas, sus seguros, pues bueno, ya poderlos apoyar y asesorar en qué institución es la que mejor se puede adaptar en cubrir esas necesidades suyas. Ahora sí que todos los que están viendo aquí la sesión, la invitación es esa. Les dejo mis datos para que me puedan mandar algún correo electrónico, algún WhatsApp o seguirme en las redes sociales. Ahí tenemos Facebook e Instagram para ayudarlos con la elaboración de su plan financiero personal. Me mandan un mensaje y podemos agendar una sesión personal, individual, de manera gratuita para yo ayudarles a elaborar ese plan. Eso es a lo que yo me dedico, es mi pasión y con todo gusto los puedo ayudar con eso. Y bueno, eso sería todo por mi parte en esta sesión. No